Bueno, y hoy día, como todos los días martes, tenemos un tremendo invitado, un hombre que ya es de la casa. Hoy día nos va a hablar de casi lo que ya es un mito. ¿Qué es este pellet de testosterona, este chip de testosterona? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué provoca realmente? ¿Qué es lo que es? Se lo preguntamos todo al doctor Raúl Ríos. Doctor, gracias por venir. No, gracias, disculpe por la invitación. Por favor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Por Permiso. favor. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien, bien, ahí contento. El fin de semana estuve de cumpleaños, ya a esta altura ya es aniversario más que cumpleaños, pero me saludaron bastante, así que estoy bien, bien contento. Todo entre mis amigos, mi personal, hasta de Iquique vinieron a verme. Bien. Hacerme un cumpleaños, mis hijos, la familia, todo. Anda bien entonces para los cumpleaños. Sí, sí, ¿Ah? fíjate. Fue Son una... fechas donde se ve el afecto de la gente, el cariño, creo que uno ha construido. Sí, sí, así que en realidad sí, me dejó contento, estaba medio ahí. ¿Y se regaló un chip de testosterona? Bueno, yo en realidad uso chip de testosterona ya hace un tiempo, en realidad. Ya. ¿Y qué son? Ya que le pusimos al tiro con toda la Es cosa. que yo le puse porque ya a esta altura es un mito. Creo que es el pellet de testosterona, ¿qué es el chip de testosterona? ¿Qué es lo que provoca? Leí un artículo de la Newsweek que es muy bueno, ¿no es cierto?, que hablaba que más allá de lo físico, ¿no es cierto?, había también una cuestión muy mental, ¿no es cierto?, de ver el mundo con otra perspectiva. También lo podemos Es que es conversar. a todo nivel, fíjate, porque se supone que nosotros lo hemos conversado en estos temas, al final todos se unen. Sí, lógico. Longevidad, ginecología, calidad de vida, wellness, bienestar, todo se une y tiene que ver un poco con eso. Se supone, lo hemos comentado, estamos hechos por lo menos genómicamente dentro del genoma como para vivir hasta los 40 años nomás. Lo después viene como, digamos, como de regalo. Entonces, ya desde los 40, 45 años empezamos a tener problemas hormonales, ¿ya? Y disminuyen muchas de las hormonas que produce nuestro cuerpo, muchas de las hormonas. Y dentro de esa es bien conocido, por lo menos en las mujeres, que se produce la menopausia, que hay una caída marcada de los estrógenos, la progesterona, la mujer pierde la capacidad de incluso tener hijos, de ovular, y se pierde también esta hormona que también tienen las mujeres, que se llama la testosterona. Fundamentalmente es una hormona que está en mayores niveles en los hombres, pero las mujeres también lo necesitan. Entonces ahí es donde aparece esto, que es un chip. Todos conocemos, hay varias maneras de entregar medicamentos. Fue muy conocido en una época para el tratamiento por la adicción al alcohol, que usamos un poco de esto. Entonces, por eso se llama chip o pellet, porque en realidad se va entregando en forma parcializada. Estos se colocan, ahí estamos viendo, son muy pequeñitos, ¿ya? En general hay diferentes dosificaciones, pero son entre 100, tienen entre 100, 200 miligramos, y por ejemplo en la mujer habitualmente uno usa 100 a 200 miligramos. Ahí hay que hacer primero una evaluación hormonal, tal como aparecía ahí, hacer un test hormonal completo, incluida testosterona, no solo la testosterona. Ahí estamos viendo una imagen de cómo se introduce, y por eso se llaman pellets, digamos, porque se colocan debajo de la piel. Ese es un aplicador bien, bien interesante. Y se ha hablado mucho de... Ya, le voy a preguntar al tiro si duele. Ajá. Le No, voy a no, porque es preguntar con al tiro, que anestesia. uno es cobarde, ¿ah? Ya. Uno es cobarde en la primera pregunta. ¿Lo vi la cuestión? ¿Ah? No duele, porque No es con duele. anestesia. Es como se coloca un poquitito de anestesia local. Es como a mi blanquita cuando le puse el chip. Seguramente, sí, es exactamente lo mismo. El mismo chip que se le colocan como a los perritos, que uno ¿Sí? se lo pone, ¿A mi blanquita se le puede puse? colocar en una zona donde hay músculo, en el glúteo habitualmente, pero podría colocarse en el brazo. De hecho, ¿Pero dónde usted me lo pondría a mí? ya empezamos con problemas. No, en el brazo, No, en el glúteo, en la pierna. Habitualmente en el glúteo. En el glúteo. Hay- O sea, me en pondría esa- un chip en el glúteo. Exacto. Bueno, en el hombre se usan habitualmente alrededor de 600 miligramos, así que son 3 de esos chips pequeñitos. 3 chips. Sí, sí. ¿Y no molestan después para sentarse? Para nada. Disculpe que le pregunte. Porque Aquí estamos en público, no, pero más arribita. se va disolviendo lentamente al cabo de se 6 va meses. Sí. disolviendo. Ay, y duran 6 meses. Sí, porque lo interesante de esto, tal como decíamos, es una hormona bioidéntica. Claro. ¿Ya? Y eso es lo interesante de esto. Explique digamos. eso. Exacto, porque
Esta es una hormona que cumple la misma función cuando ingresa al organismo que una hormona de tipo animal, por ejemplo, que es las que conocíamos habitualmente el resto de las hormonas. Y por eso hay que desmitificar un poco el uso de hormonas como la testosterona, que se ve mucho en gimnasio, que son dosis muy altas y no son hormonas bioidénticas, y por lo tanto, en ese caso, los hombres sabemos que pueden tener serios problemas, incluso si se abusa de eso. Tenemos casos Schwarzenegger, por ejemplo, y personas que incluso han muerto, digamos, por usar esto, que ya no es un pellet, sino que habitualmente es uso inyectable, intramuscular u oral, pero más que nada intramuscular, y son dosis muy altas y no es una hormona como estamos proponiendo aquí, que esta es bioidéntica y es derivado de una planta que habitualmente es un derivado de la soya o de otra planta que hay en México y se produce esto. Entonces, cuando tú lo colocas debajo de la piel, se va disolviendo lentamente. ¿O sea, una testosterona vegetal? Exacto, es una testosterona vegetal. Y por eso... Not testosterona. ¿Ah? Not testosterona. Como, claro, como un not mayo es una not burger, testosterona. Exacto. Not leche. Exacto. Y por eso, por ejemplo, esta testosterona, si bien no hay estudios que demuestran que disminuye el riesgo de cáncer de próstata en el hombre, ¿ya? Pero sí en la mujer, por ejemplo, hay estudios que demuestran que esta testosterona disminuye el riesgo de cáncer de mama en las mujeres, ¿ya? Con lo cual no estamos promoviendo que lo usen como para evitar tener un cáncer de mama, pero probablemente uno podría evaluarlo en mujeres que tienen antecedentes o riesgo o mayor posibilidad de tener cáncer de mama. ¿Y cuáles son los beneficios entonces? Uno es aumento de la energía tanto física como mental, y era lo que tú comentabas. La testosterona, esta hormona, tiene esa capacidad de hacer lo que uno se sienta mejor, más vital y todo eso, ¿ya? Otra cosa súper importante es que aumenta la libido, el deseo sexual, ¿ya? Y no solo el deseo sexual, sino que el rendimiento sexual en varones y en las mujeres también, ¿ya? Mira. Las mujeres habitualmente se notan, y es uno de las cosas que te reclaman cuando van al ginecólogo, que cuando tienen la menopausia alrededor de los 50 años también pierden el deseo sexual, digamos, y les cuesta y empiezan con problemas con la pareja. Entonces, cuando uno usa este tipo de hormonas, esta testosterona, la mujer mejora su deseo sexual, y el hombre, ojo que veo bastante interesado aquí a un camarógrafo. A todos, ¿ah? A todos. Estoy viendo todo interesado. Que disminuye la necesidad de uso de la pastillita azul, ¿ya? No me digas. Sí, mejora mira. Bueno, el nivel de las erecciones. ¿Se va a ahorrar y todo plata eso. el cámara 6 entonces? ¿Está gastando todo el sueldo? Probablemente, claro. Bueno, además produce equilibrio hormonal, produce una constante sensación de bienestar, lo que comentábamos, uno se siente mejor y todo eso, ¿ya? En las mujeres, bueno, obviamente tiene alivio de los sofocos, de estos calores que se producen en la menopausia, los famosos bochornos. Entonces, para las mujeres es muy cómodo porque usando este pellet de testosterona, probablemente va a aliviar la necesidad de tomar una hormona que, en este caso, la hormona bioidéntica no produce los riesgos que producen los estrógenos, por ejemplo, que si bien son muy necesarios en algunas mujeres, nos vemos enfrentados a ciertas dificultades. Otra cosa importante, mejora la calidad del sueño, se duerme mejor. Todo esto está avalado por estudios científicos, ¿ya? Aumenta la densidad ósea, una cosa que también se produce frecuentemente en las mujeres en la osteoporosis, digamos, que los huesitos se ponen más delgados y hay mayor riesgo de fractura en la menopausia, pero también mejora la masa muscular. Entonces, en el hombre, que a esta altura de la andropausia, que se llama la menopausia del varón, uno nota la pérdida de musculatura importantemente. La testosterona te ayuda a recuperar eso, ¿ya? Y como decía, en la mujer también se ha visto que disminuye los síntomas perimenstruales en mujeres que tienen reglas muy molestas, con cambios del ánimo, con mucho sangramiento, también sirve para eso. O sea, tiene múltiples beneficios. A ver, sabemos ya cómo se ponen, sabemos los beneficios. ¿Hay que hacerse exámenes antes? No es llegar y ponerse, me imagino. Sí, en general, bueno, la medicina funcional, medicina integrativa, un poco lo que pretendemos nosotros practicar en estos tiempos, digamos, que no es solo aplicar células madres, sino evaluar al paciente, obviamente requiere una evaluación del paciente en forma completa.
hormonalmente desde del funcionamiento de la tiroides, porque una de las cosas que nos olvidamos habitualmente es que el sistema hormonal funciona en cadena, ¿ya? Desde las glándulas que hay en el cerebro, la tiroides, las suprarrenales en los riñones y los ovarios en mujer, ¿ya? Y en el hombre incorporamos los testículos. Entonces, funcionan en una cadena, por lo tanto, muchas veces cuando se ve alterada una de estas funciones, se puede alterar incluso la tiroides. Entonces, el paciente debe tener una evaluación previa, tanto general, en que vemos el perfil lipídico, para ver cómo están la parte de su colesterol, y ahí hay cosas bien interesantes dentro de la medicina integrativa, que ahora no lo vamos a conversar en realidad, que es el famoso uso de tantas estatinas, la atorvastatina, para disminuir el colesterol, cosa que hay algunos médicos cuestionamos un poco, lo hemos comentado, el cerebro y las hormonas, por ejemplo, todas derivan de colesterol. Cuando estamos hablando precisamente de estas hormonas, derivan del colesterol, por lo tanto tratamos de no disminuir tanto los niveles del colesterol como se estila habitualmente. Y fundamentalmente también hacer exámenes hormonales de la testosterona, en la mujer estrógenos, progesterona, FSH, LH y los otros exámenes en general. ¿Es muy caro esto? En realidad eso siempre es lo que es caro para uno, para otro puede que no sea tan caro, digamos. Es costoso probablemente, pero tampoco es exageradamente si tú comparas con los beneficios que vas a tener y con que además tienes que aplicártelo cada 6 meses. Probablemente si lo ves en mujeres, el costo es alrededor de entre 250 a 300 mil pesos cada 6 meses. Y en varones puede ser un poco más elevado, el doble probablemente, porque el varón requiere una dosis más importante, mayor, la cantidad que se utiliza. Oiga, ¿y a los cuántos días o semanas se empiezan a ver los cambios? Los cambios... ¿Cuándo se empieza a sentir uno diferente, un poquito más activo, con más energía? ¿O cuándo empieza como uno se pone más ganoso? No quiero ser... Claro, hemos hablado de la libido y tiene que... Eso es una de las cosas que más rápidamente el paciente refiere, digamos. O sea, te cuenta que, oye, en realidad, doctor, parece que esto está funcionando porque estoy respondiendo mejor, digamos. Y eso ya uno lo empieza a notar. Va a depender un poco el déficit que el paciente tenga. Por ejemplo, si es un paciente que ya lleva meses con un déficit hormonal y uno le coloca las hormonas, probablemente va a demorar en cargar sus reservas para que sea asintomático. Pero en general uno puede decir que perfectamente como a los 7, 10 días uno ya empieza a notar el efecto. Y en las mujeres es un efecto muy, muy evidente. Oye, bueno, es un tratamiento que es muy moderno, ¿no se está usando mucho? Sí, es moderno. Uno de los problemas que tenemos en Chile es que todavía no hay acceso así en forma masiva porque no existen cadenas. Esto todavía está un poco en... Esto hay que traerlo, digamos. Hay que traerlo, exacto. Así que muchas veces al paciente uno le No dice... es que uno va a la farmacia y se me da el pellet y se lo va a poner, ¿no? Exacto. Comprémoslo, nosotros lo tenemos, varios médicos que nos dedicamos a esto, traemos habitualmente unas partidas importantes de afuera y los podemos usar. O sea, usted siempre tiene pellet en sí, la clínica, porque digamos. los uso yo también. Así sí, que... pero además para los pacientes Sí. y todo. Y además porque que si a esto cada 6 meses... Claro. Además que esto se ha visto que hay en ¿De otras... qué edad más o menos se empieza a usar? Disculpe que... Es que alrededor de los 50 años va a depender un poco la sintomatología. Si tú ya empiezas con sintomatología antes, puedes usarlo antes. En el varón uno puede medir perfectamente los niveles de testosterona y si está baja puedes usarlo. Porque el varón empieza a contarte, en realidad, doctor, estoy como poco ganoso, ando cansado, duermo mal y no tengo deseos tampoco. Y no es que tenga problemas serios en el trabajo, Ya. pero me noto como que perdí energía. Andropausia se llama, se habla mucho de la menopausia de las mujeres, pero no de la andropausia en el varón. Es menos evidente probablemente, como en la mujer. En realidad los bochornos son tan evidentes que la mujer se da cuenta. Claro, pero perfectamente entre los 45 y 50 años. Además que tiene el beneficio que se ha visto, hay trabajos de investigación, yo siempre hablo con reportes científicos que sirven en otras enfermedades neurológicas, en Parkinson, en Alzheimer. Hay estudios también que beneficia en fibromialgia, te puede evitar el riesgo de un cáncer de mama, de próstata en un varón, así que tiene muchos beneficios.
No, importante, interesante me parece, ¿eh? Sí, Está bueno, está bueno. es interesante y en realidad Creo que quiero servir de conejilla de indias para esto, los ¿eh? pacientes... Uno no que engorda, los- perdón que le no, pregunte. todo lo contrario, Todo porque lo contrario, o sea, pero vamos. te mejora el metabolismo, por lo tanto te hace bajar de peso. Ahora, el peso es una de las cosas que a todos nos cuesta en realidad. Yo soy tu padre medio obeso. Yo soy tu super papá. Oiga, doctor, entonces te acelera el metabolismo, te tiene un poquito más... Sí, te mejora el metabolismo y mejora la masa muscular. Por lo tanto, te va a aumentar, te termorregula O sea, mejor tiene también. muchos beneficios. Tiene esto. muchos ¿Y alguna beneficios. contraindicación? Contraindicaciones, la verdad es que de las bioidénticas son muy pocas las que tienen. Yo diría que no, salvo un paciente que tenga algún problema cardiovascular descompensado, Ya. medicina siempre hay que evaluar eso, o en pacientes que tengan problemas de coagulación, hipercoagulabilidad, por ejemplo, ya que tienen que usar anticoagulantes, han tenido algún tipo de patología Claro. con eso. Pero ese paciente, incluso controlado, puede utilizarlo. Si el Mira. paciente está O sea, usando sus muchos medicamentos y beneficios, todo. pocas contraindicaciones. Sí, Ah, sí, la para verdad es que cierta poco. edad, sí. Hay que tener cuidado, sí, en esto uno tiene que hacer manejar, exámenes. porque hay ciertos pacientes que incluso uno podría usar otro tipo de hormonas que se llaman bloqueadores de la aromatasa, que hay que verlo ahí en pacientes que tienen estos antecedentes que tú me decías, un cáncer de próstata, por ejemplo, o un paciente que no metabolice bien Claro, porque las hormonas. ¿qué es lo que hace cuando un paciente tiene cáncer de próstata? Lo primero es que le saca la testosterona. Claro, exacto. Porque es como la benzina para un Claro, tumor. pero también se ha visto que los hombres que hacen cáncer de próstata tienen niveles alterados de la testosterona y no para arriba, sino que para abajo, antes de hacer el cáncer. Claro. ¿Ya? Que es Interesante, ¿eh? claro, es uno de los problemas, porque claro, después que ya hizo el cáncer vas a tener problemas, pero capaz que si manejaste unos niveles adecuados de testosterona previamente no iba a llegar a ser un cáncer. Doctor, le agradezco, ¿ah? Me deja por favor la receta para irnos a hacer el examen, ¿ah? Perfecto. Muchas gracias. Me deja la receta y yo me voy a hacer el examen de sangre mañana en la mañana, ¿ah? Y Quiero lo llegar estamos aquí poniendo. miércoles, jueves con la testosterona, por favor, me refuerza en el sillón, ¿ah? Me refuerza en el sillón. Exacto. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Un Igual, gusto, como Julieta, siempre, un gusto. tenerlo por acá. Aquí hablamos un poquito de este chip, este pellet de testosterona tan famoso en el mundo entero con el doctor Río. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias por la sintonía, por el cariño.